¿Qué es la prehistoria? Actualmente se sabe que la evolución de los primates comenzó hace 6 millones de años y que los homínidos hicieron presencia hace 4 millones de años. Este es el punto de partida de lo que conocemos como prehistoria. La prehistoria se divide en varias etapas cuyo momento de aparición y características varían según el territorio estudiado. Para las regiones europea, asiática y africana, estas etapas son, en primer lugar, la Edad de Piedra, que va desde la aparición de los primeros homínidos hasta la utilización del metal como herramienta y se divide en Paleolítico, Mesolítico y Neolítico. Durante estos periodos, los humanos pasamos de comunidades nómadas a establecer asentamientos con el desarrollo de la agricultura y la ganadería. En segundo lugar, tenemos la Edad de los Metales, llamada así porque en este periodo deja de usarse la piedra como materia prima de las herramientas y se inicia el uso del metal. También comienzan a establecerse las primeras civilizaciones y culturas. Se divide en edad de cobre, de bronce y de hierro. Desde sus orígenes, la humanidad conoce los ciclos regulares del Sol, la Luna y las estrellas, y de las fuerzas impredecibles de la naturaleza que le generaron sensaciones antagónicas que forjaron los mitos del hombre primitivo acerca de su origen, propósito y existencia. La necesidad de entender los ciclos regulares en los cielos y su relación con las actividades humanas llevó a la medición del tiempo. Así, se encontró que hace más de 30.000 años se desarrollaron sistemas de conteo de los días y alternancia de las estaciones que dieron un gran empuje al estudio de los ciclos astronómicos. Todo parece indicar que, en principio, la atención se enfocó a la observación y salida de las estrellas o grupos de estrellas brillantes y se han encontrado huellas de largos montículos de tierra alineados con los puntos de salida y ocultación estelar que datan aproximadamente de 4400 antes de la era común. Solo a partir del tercer milenio, las observaciones astronómicas se enfocaron a la salida y puesta del Sol y la Luna. Entre 2750 y 2075 años antes de la era común, en un vasto territorio que hoy es el Reino Unido, se construyeron centenares de monumentos megalíticos, es decir, grandes construcciones de piedra con una variedad de alineaciones astronómicas como el famoso Stonehenge. Stonehenge fue utilizado para la observación de solsticios y equinoccios. Un solsticio es el momento del año en que se da la máxima diferencia de duración entre el día y la noche, y un equinoccio es el momento del año en que la duración del día es igual a la de la noche, y son puntos de partida y finalización de las estaciones. También se realizaron predicciones de eclipses, y como era de esperarse, cultos y sacrificios. Como dato curioso pero explicativo, se ha descrito a Stonehenge como una computadora del Neolítico. Aparte de las observaciones lunares y solares, se tiene evidencia de que los habitantes del Neolítico en adelante reconocían estrellas como Deneb, Rigel y Aldebarán, aunque en ese momento no se conocían con estas designaciones mucho más modernas. Pasamos ahora a la región de la Media Luna Fértil o Mesopotamia, que quiere decir la tierra entre dos ríos, nombre con el cual se conoce a la zona del Oriente Próximo ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates, en lo que hoy es Irak, territorio que se considera la cuna de las civilizaciones occidentales. Allí llegaron conglomerados humanos que crearon asentamientos en donde se desarrolló la agricultura, con lo cual las sociedades nómadas se establecieron y crearon núcleos sociales. En la parte baja de la Mesopotamia, hacia el año 3000 antes de la era común, se establecieron los sumerios, la primera civilización conocida, seguida por los acadios, asirios y babilonios. Estas civilizaciones requerían de cálculos para conocer la época de crecida de los ríos, el momento para sembrar y cosechar, así como sistemas de orientación para la navegación y los viajes terrestres. De otro lado, las incertidumbres en el área militar y agrícola exigían que se previera qué deparaba el futuro. Todo esto llevó a desarrollar el estudio del cielo y sus ciclos en una combinación de estudios astronómicos con nociones astrológicas que, como veremos, se separarán solo hasta el siglo XVII de la era común.
Los sumerios inventan la escritura hacia el 3200 antes de la era común, con el lenguaje cuneiforme y la utilizan sobre todo en textos contables, pero también se encuentran descripciones de constelaciones y cálculos de periodos planetarios. Para los asirios fue claro que el Sol y los planetas seguían una misma ruta en el cielo, trazaron su recorrido sobre 12 constelaciones creando el zodiaco. Después de la caída de los asirios y la llegada de los babilonios, se inició una observación sistemática de los fenómenos celestes, en especial de los planetas, registrados en los llamados diarios astronómicos, conocidos desde el año 568 antes de la era común, en donde se describen muchos eventos significativos como el clima, halos solares, terremotos, niveles de las aguas, epidemias e incluso indicadores de mercado. Estos registros permitieron a los babilonios descubrir un periodo de 18 años en el cual los eclipses se repiten, llamado ciclo de Saros. Este ciclo fue usado por el primer astrónomo mesopotámico de que habla la historia, de nombre Berosos. El único instrumento astronómico de esta época fue el gnomón, una vara de madera recta puesta en un terreno plano. Con este simple instrumento se determinan, a partir de las posiciones extremas de la sombra que proyecta, los solsticios y los equinoccios. Vale la pena aclarar que para llegar a estas medidas con un gnomón se requieren muchos años de observación y la aplicación de matemáticas para calcular las diferencias entre las observaciones. Las matemáticas de los babilonios se basaron en un sistema sexagesimal de donde heredamos las horas y los ángulos. El desarrollo de la astronomía matemática permitió el establecimiento de un sistema de coordenadas celestes, basado en la división del zodiaco, la ruta del Sol de los asirios, en 12 signos de 30 grados de tamaño angular que, si bien tenía una intención práctica, también tuvo que ver con la religión y la predicción astrológica, materia en que los babilonios fueron los líderes en la antigüedad porque consideraban que, como el alma provenía de los cielos, una vez dentro de la persona, ésta era gobernada por las estrellas. Nos enfocamos ahora en Egipto. El desarrollo de la civilización egipcia coincide con el de las civilizaciones mesopotámicas, pero, a diferencia de estas, por su aislamiento geográfico, su proximidad al desierto que determina un clima poco cambiante, las crecientes del Nilo regulares y, más importante aún, la existencia de los faraones que eran ellos mismos los dioses, les permitió una historia menos turbulenta que va desde el año 3000 antes de la era común hasta la conquista por Alejandro Magno en el 332 de esa misma era. Esto explica su cosmogonía estable y pacífica debido a que tuvieron menos necesidad de augurios astrológicos y por tanto la observación de los cielos tuvo unos fines pragmáticos y menos religiosos. La astronomía egipcia data del tercer milenio antes de la era común. Midieron el tiempo y diseñaron calendarios con técnicas astronómicas sencillas. Así, por ejemplo, la orientación de las pirámides está asociada a las salidas y puestas del sol y a los puntos cardinales. Sin embargo, estas construcciones son más sorprendentes por su ingeniería que por su orientación astronómica. Se ha propuesto que la presencia de pozos o tiros considerados como ductos de ventilación son también ventanas alineadas a la estrella Tubán, la más brillante del dragón, que en esa época marcaba el polo norte, aunque el significado de esto no se conoce. Los egipcios crearon varias constelaciones, como la pierna del toro, el cocodrilo y el hipopótamo. Su actividad más conocida por su impacto en la sociedad era la observación de la salida helíaca, es decir, poco antes de la del Sol de Sirio, estrella a la que llamaron Sotis, diosa que anuncia la inundación anual del Nilo que fertilizaba sus tierras. A los egipcios debemos la división de los días en 24 horas. La escritura china se conserva hasta el presente, por lo cual se tiene una alta confiabilidad sobre los sucesos acaecidos en esta región. La diferencia más notoria entre la astronomía oriental y la occidental consiste en que, mientras que la primera se basó en observaciones en el horizonte, salidas y puestas de los astros, en la segunda se dio importancia a las constelaciones circumpolares y a las ubicadas alrededor del ecuador celeste, que es la proyección en el cielo del ecuador terrestre. En Oriente, la actividad astronómica estaba conectada directamente con la administración pública.
Por el carácter animista de la cultura china, se enfatizó mucho en lo mitológico y en las predicciones a través de los eventos celestes. De hecho, el encargo de astrólogo imperial era diferente al de astrónomo imperial y tenía gran importancia, tanto que le eran asignados un numeroso grupo de ayudantes y el cargo pasaba de generación en generación. Como los calendarios eran de gran importancia política, se cambiaban cada vez que asumía un nuevo poder público. Entre los años 370 antes de la Era Común y 1851 de la Era Común, se cuentan más de 100 calendarios. Eso sí, todos plagados de observaciones del Sol, la Luna, eclipses, efemérides planetarias. Inclusive se encuentra la reseña de la observación de manchas solares 18 siglos antes de que se descubrieran en Europa y un mapa estelar con el color de 1464 estrellas en 284 constelaciones. Todo esto ha quedado como una fuente importante de información astronómica. Por último, para hablar de América se requiere un análisis aparte debido a la pobre información que tenemos, por tratarse de grupos humanos aislados y con un desarrollo histórico y social diferente hasta la conquista y la colonización. La prehistoria en América también se ha dividido en varias etapas como la paleoindia, arcaica, clásica y posclásica, yendo desde la llegada del hombre a América hacia el 14.000 antes de la Era Común hasta la conquista por los europeos. La civilización maya aparece 3.500 años antes de la Era Común y ocupó lo que hoy es la zona sur de México y Guatemala. Adquirió una gran cantidad de conocimientos astronómicos, muchos de los cuales se perdieron por el pillaje de los conquistadores. De lo que se pudo rescatar, se deduce que los elementos fundamentales de la astronomía maya eran la medición del tiempo y la observación de Venus. Con la observación del ciclo de Venus, que se completa en 539 días, crearon un calendario tan preciso que tenía un error inferior a 2 horas cada 481 años. Elaboraron almanaques con los que predecían eventos astronómicos que incluían eclipses lunares y solares. Estas observaciones se encuentran en el que se conoce como Código Dresde por la ciudad alemana en donde reposa. La construcción de carácter astronómico más importante de los mayas es el caracol en Chichén Itzá, considerado un centro de observación de Venus. Otras construcciones se han encontrado a lo largo de Norte, Centro y Suramérica. En Teotihuacán, México, se encuentra un complejo de construcciones que incluye una pirámide del Sol, otra de la Luna y un diseño de la ciudad con un eje alineado con el punto de salida de las Pléyades. En la región del actual Perú hay monumentos similares, como en Nazca, en donde se encuentran líneas que podrían tener significado astronómico. En el centro de lo que hoy es Colombia, en el municipio de Villa de Leyva, se encuentra el sitio conocido como el Infiernito, nombre dado por los curas católicos que llegaron con los conquistadores al ver que los muiscas realizaban allí ritos para ellos paganos. Consiste en un centenar de columnas de piedra ordenadas en 2 filas de oriente a occidente que tienen aproximadamente 2.200 años de antigüedad. Termina aquí esta mirada a la astronomía prehistórica, que nos brinda las bases para entender la importancia capital de esta ciencia desde los albores mismos de la humanidad.